Hola, bien, en este video voy a explicarle a través de un ejemplo la generación o el método para generar números aleatorios llamado aceptación-rechazo. ¿Cuál es la idea de este método? Es generar números aleatorios provenientes de una variable aleatoria cuya función densidad está dada por f de x a partir de una variable aleatoria auxiliar cuya función de densidad está dado por g de x. Entonces, el método lo que representa es tres pasos muy simples que se repiten tantas veces como sea necesario para lograr la cantidad de números aleatorios generados de la variable aleatoria cuya función de densidad es f de x. El primer paso es generar números aleatorios de una variable aleatoria auxiliar cuya función de densidad es g de x. Luego, generar un número aleatorio proveniente de una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1. Luego, analizar esta desigualdad. Tomamos el número generado por la variable aleatoria auxiliar, lo evaluamos en ambas funciones de densidad de la que necesitamos números generar, del auxiliar, multiplicamos por un factor m, una constante, y luego lo multiplicamos por el número generado u. Si este valor es menor o igual que este otro, entonces se acepta como valor generado por la variable auxiliar como si también proveniera, ¿sí?, de la variable aleatoria f, o sea, de la variable aleatoria x cuya función de densidad es f de x. Si no ocurre esta desigualdad, entonces volvemos a repetir el paso 1, 2 y 3. Si ocurre esta desigualdad y por lo tanto este número ya fue generado, ya tenemos uno de los números generados provenientes de una variable aleatoria cuya función de densidad es f de x. Si queremos generar más números, volvemos a repetir los pasos 1, 2 y 3. Y así se repiten tantas veces como sea necesario para lograr la cantidad de casos necesarios. ¿Cuál es la idea, la intuición detrás de esto? Bueno, la idea es la siguiente. Uno tiene una función de densidad de una variable aleatoria auxiliar. Esta es la función de densidad de la variable aleatoria f de x, o sea de x, sobre la cual necesitamos generar números aleatorios, pero desconocemos cómo generarlos. Sin embargo, tenemos una función de densidad, mejor dicho, tenemos una variable aleatoria cuya función de densidad es g de x, de la cual sí conocemos cómo generar números aleatorios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es buscar una constante suficiente y una función de densidad suficientemente grandes para que envuelva a la función de densidad f de x. Una vez que generamos un número aleatorio proveniente de la función de densidad g, o sea, del auxiliar, lo multiplicamos por la uniforme, por el valor uniforme generado y por la constante. Si este valor es menor que este, evaluado en el mismo punto, evaluado en este punto, entonces se dice que lo que sucede es que ese punto está dentro de la función de densidad f de x, por lo tanto uno puede asumir que ese valor proviene de la función de la variable aleatoria cuya función de densidad es f de x. O sea, básicamente si se verifica esta desigualdad, es decir, que esto es menor que esto. Esto quiere decir básicamente que este punto evaluado en esta función está dentro de esta función y por lo tanto uno puede asumir que pertenece. Ahora, si este punto, o mejor dicho, vamos a considerar otro punto, si otro punto generado por la variable aleatoria auxiliar y multiplicado por la constante más la uniforme caen fuera, es decir, no se verifica esta desigualdad, sino que cae fuera, lo que está indicando es que es poco probable que este número provenga de esta variable aleatoria. Por lo tanto, se rechaza y se vuelve a comenzar el paso 1. Esa es un poco la lógica. Vamos a tratar concretamente, de verlo a través de un ejemplo. Vamos a generar 10.000 números aleatorios de una variable aleatoria gamma, ¿sí?, de parámetro
lambda 1 medio y alfa 7. Nuestro factor, nuestro constante m es 2,5, es una constante que el investigador no la tiene per se, sino que tiene que investigarla. Esta es la función densidad de una variable aleatoria normal, es la variable aleatoria auxiliar que vamos a utilizar, en este caso sería nuestra g de x, y esta es la función de densidad de la variable aleatoria gamma, ¿sí? Entonces lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir evaluando los números aleatorios generados por la variable aleatoria normal y evaluar ese valor en las dos funciones de densidades. Luego tenemos la función de densidad normal, tiene unos parámetros que son sigma y mu, o sea, su media y su desviación estándar. La media la vamos a asumir que es exactamente la misma media que corresponde a la variable aleatoria gamma, cuyos parámetros están dados por lambda y alfa, o sea, lambda, alfa dividido lambda. Y la varianza, o mejor dicho, la desviación estándar de la normal va a estar dada por 1,5 veces la desviación estándar de la función gamma. ¿Por qué 1,5 veces? Para permitir que la distribución sea más amplia y de esa forma asegurarnos que la función de densidad de la variable aleatoria normal, ¿sí? Envuelve completamente a la variable aleatoria gamma. Esa es un poco la idea. Bien, vamos a comenzar con el código. El código vamos a generar n números, por lo tanto vamos a utilizar un for, es decir, un bucle para generar esos números aleatorios. Para i, que se mueve entre 1 y n, es decir, el número de aleatorios que queremos crear. Vamos a crear una condición que en principio le vamos a llamar false, o sea, es decir, es una condición cuya primer valor es falso. Vamos a generar una variable que va a ser nuestra variable auxiliar, le vamos a llamar -1, vamos a llamarle x así, -1. Nosotros sabemos que los valores aleatorios gamma tienen que ser estrictamente positivos, por lo tanto le vamos a dar un valor inicial de -1 para estar seguro de que este valor no representa esa característica. ¿Por qué? Justamente por lo siguiente, porque vamos a utilizar el comando while para ir generando los pasos de la aceptación-rechazo. Entonces, mientras se verifiquen dos condiciones, o al menos una de las dos condiciones se verifique, entonces se va a ir repitiendo lo que sucede aquí adentro, que básicamente es, mientras haya un rechazo, vamos a repetir el experimento. Mientras condición sea igual a false o x sea menor que 0, recuerden que los valores gamas tienen que ser positivos, o 0, o sea, mayor o igual que 0. Entonces lo que estamos haciendo es que si la normal genera un número negativo, no lo podemos constabilizar y lo tenemos que rechazar. Entonces el while va a volver a repetir el comando o los comandos, la secuencia de comandos que aparezcan dentro. ¿Qué es lo que nos dice nuestros pasos? Generar una variable aleatoria de la auxiliar y generar una variable aleatoria uniforme. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a generar i es igual a r norm, ¿sí? Vamos a generar un solo valor con media min igual a mu y desviación estándar igual a sig. Entonces vamos a generar una variable aleatoria auxiliar cuya media es exactamente igual a mu y cuya desviación estándar es igual a sigma. Entonces vamos a generar el segundo número aleatorio, que es uniforme. Estamos utilizando los comandos de R en este caso. runif, que es una variable uniforme. Por defecto voy a generar un solo valor y por defecto me toma como mínimo y máximo 1 y 0, pero igualmente se lo vamos a poner.
Luego lo que hacemos es evaluar el número generado y dentro de la función de densidad gamma y normal, que es lo que tenemos aquí. Aquí, bueno, en este caso está como y, efectivamente. No, lo habíamos generado como x. Aquí está x, entonces vamos a cambiar aquí x, y aquí vamos a cambiar x, y aquí vamos a cambiar x. Es decir, estamos evaluando el valor normal generado en la función densidad normal y en la función densidad gamma para los distintos parámetros. Entonces, luego lo que vamos a ver si se cumple la condición. ¿Qué condición? Esta condición. Entonces, para ello vamos a generar condición es igual a ¿qué cosa? A u por m por la función de densidad normal evaluado en x, es decir, normal PDF menor o igual que gamma PDF. Entonces, si se cumple esta condición, entonces esto se vuelve true, o sea, esto se vuelve verdadero y por lo tanto salimos del while. ¿Y qué significa eso? Que hemos aceptado este número generado como nuestro número aleatorio proveniente de una variable aleatoria gamma de parámetro lambda igual a 1 medio y alfa igual a 7. Nos faltó un temita solamente al comienzo, que es generar nuestro vector de ceros. Vamos a generar un vector de ceros para nuestro, entonces repeat el 0, ¿cuántas veces? N veces. O sea, hemos generado un vector de ceros de tamaño n y lo vamos a ir llenando a ese vector de 0 a medida que se vayan generando los números aleatorios. Luego, simplemente aquí lo que estamos haciendo, que ya lo tengo programado, es simplemente generar números aleatorios utilizando de la misma función de la misma distribución una gama de parámetros 7 y 1 medio. O sea, aquí en lugar de poner lambda se pone 1 sobre lambda. Entonces vamos a generar números aleatorios provenientes de una gama para ver con el comando dr para ver si ese comando, o sea, esos números realmente son similares a los números que hemos generado con nuestro código. ¿De qué forma lo hacemos? Bueno, vamos a estimar la función de densidad empírica para los dos grupos de números aleatorios y la vamos a graficar. Bien, entonces vamos a correr el código a ver si funciona. Y lo corremos y esto nos debería dar un gráfico, nos da exactamente, como ven, K0 se llama el gráfico de la función densidad empírica utilizando el código que acabamos de generar, y en rojo es el que genera el RProject. Entonces podemos volver a correr este código y seguramente van a seguir apareciendo valores muy similares, ¿sí? O sea, distribuciones muy parecidas una de la otra. Entonces, efectivamente nuestro modelo funciona en forma adecuada. Espero que les haya servido.